La entrevista del día es con una invitada muy especial, Carlos Fernando, es la doctora Heidi Gallo, la consejera presidencial para la equidad de la mujer. Muy buenos temas con la doctora Heidi, siempre nos da chivas aquí en Casa de Nariño en línea, y hoy vamos a tener un anuncio que conforma algo que nos dijo y hace algunas semanas cuando usted estuvo aquí también, sí. Pero en segundos. Doctora Heidi, obviamente vamos a hablar de esas cifras que divulgó el DANE y donde obviamente hay buenas noticias de reactivación y sobre todo para las mujeres. ¿Qué nos puede contar de eso? Bueno, Slobodan y Carlos, muy buenos días, muy complacida de estar en este programa. Pues Carlos, además de chivas, excelentes noticias. Y es que el último reporte de empleo del DANE nos aporta una noticia que es maravillosa, y es: las mujeres estamos liderando la recuperación de empleo en el país. En julio se crearon cerca de un poco más de 1.5 millones de empleos para mujeres, lo cual representa un poco más del 52%. Y este dato, ¿por qué es tan importante? Porque ya hemos dicho en múltiples ocasiones que las mujeres han sido las más afectadas económicamente por el COVID. Pero ahora lo que estamos viendo son los resultados de la política del presidente Iván Duque: vacunación masiva, reactivación segura, como ya con ese enfoque de género que le hemos dado a esa política ya se ve reflejada en cifras a favor de las mujeres. Y julio entonces se convierte en un mes donde la tendencia se revierte. ¿En qué sentido? En que somos las mujeres las que estamos avanzando en la recuperación de empleo. ¿Qué sectores, doctora Heidi, jalonaron precisamente esa reactivación del empleo femenino? Slobodan, ahí es donde vemos el impacto concreto de la exitosa estrategia de vacunación que ha venido liderando el gobierno, y es que vemos cómo el sector de comercio y servicios es el que más está liderando, seguido de toda la industria de servicios turísticos, así como todo el sector de economía de naranja de este gobierno explican cerca del 80% de la recuperación del empleo de mujeres. Carlos Fernando. Sí, la recuperación en el empleo es importante porque muchas son jefes cabeza de hogar. ¿Cómo está ese tema allí? ¿Se tiene alguna estadística en esa misma recuperación del empleo? Pues este empleo impacta mayoritariamente a las mujeres que son madres, cabezas de familia. Y Carlos, acá es importante mencionar dos cosas. Primero, tenemos que reconocer y tenemos que destacar que la estrategia liderada por el Ministerio de Educación y por el Ministerio de Salud de darle prioridad a la vacunación de los maestros y el trabajo en articulación con todas las secretarías de educación que hoy hacen que los niños y las niñas estén retornando a los colegios, eso es una de las principales razones que explican este repunte en el empleo a favor de las mujeres. Y otro dato que también quisiera destacar muy importante: no es solamente que estemos generando más empleo para las mujeres. La segunda noticia que tenemos que destacar es que es empleo de más calidad. El 55% de los puestos creados en julio son empleo formal, lo que quiere decir que dignifica las condiciones de las mujeres y sus familias, y este es un dato muy importante. ¿Qué repuntó más en las principales ciudades del país, en las zonas rurales donde hubo ese incremento del empleo femenino? También es una noticia positiva porque donde registramos las mayores tasas de desempleo en el COVID fueron en las zonas urbanas, sí. Donde más se está registrando creación de empleo es precisamente en las principales ciudades del país. Consejera, usted nos contó hace algunas semanas acá en Casa de Nariño en línea que por primera vez en la historia del país se iban a financiar proyectos y emprendimientos para las mujeres con los recursos de las regalías. Ahora esto se denomina proyecto tipo de regalías. ¿En qué consiste esta iniciativa, ya que es una realidad? Pues Carlos, esta es una noticia que también nos llena de mucha emoción porque es la política de equidad de las mujeres en acción. Como les indicaba hace unas semanas, el año pasado fuimos al Congreso de la República, dejamos establecido en la ley de regalías que los proyectos financiados con estos recursos debían tener un enfoque de género. Y nos dimos a la tarea con el Departamento Nacional de Planeación de estructurar el primer proyecto tipo de regalías para las mujeres. ¿Y esto por qué es tan importante? Porque ahora las regalías van a servir para financiar los programas y los planes de desarrollo regionales de las mujeres en los departamentos. ¿Cuáles son las ventajas, Carlos, de un proyecto tipo de regalías? Para explicarle a toda la audiencia que nos sigue en este momento. Usualmente la estructuración de un proyecto de regalías toma como mínimo un año, por todos los procedimientos, por toda la información que se requiere. ¿Cuál es la ventaja de un proyecto tipo de regalías? Que ese año se reduce más o menos a 4 meses en estructuración de proyecto. Entonces, ahí hay una ventaja absoluta. Segundo, costos. Con un proyecto de tipo de regalías, como ya se cuentan con los vistos buenos de las diferentes entidades competentes, se reducen cerca de 70% los costos de estructuración.
Y el otro tema que yo quiero destacar es que en Colombia tenemos un banco de apenas de 30 proyectos tipo de regalías. Este es el primero a favor de las mujeres y pasa a ser el 31º proyecto. Y con una gran ventaja, como siempre nos ha insistido el presidente Iván Duque y la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez, que esto es con hechos para llegar a las regiones. En paralelo que fuimos estructurando este proyecto tipo, nos sentamos a trabajar con la gobernación de Huila y ya Huila es el primer departamento que radicó ante el Departamento Nacional de Planeación el primer proyecto tipo de regalías para las mujeres por un valor de 4.400 millones de pesos y va a estar enfocado en financiar principalmente proyectos productivos liderados por mujeres y otra vez volvemos a nuestro tema, que permitan acelerar la reactivación económica. Quería insistirle en ese punto, doctora G10. Va a haber un empoderamiento, pero eso a la vez tiene un acompañamiento técnico, estructural y comercial, empresarial también. Correcto, desde la Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer, bajo el liderazgo de la Vicepresidencia de la República, hemos sumado esfuerzos de la cooperación internacional para acompañar a los departamentos en la estructuración de estos proyectos y reitero, el principal foco es que estos recursos de regalías vayan a financiar los emprendimientos de las mujeres en las regiones. Esto con un acompañamiento técnico en su estructuración, en la ejecución de los proyectos, pero sobre todo es lo bodan como tú lo mencionabas, asegurar que estos emprendimientos de las mujeres tengan mercados de tal manera que sean negocios rentables, escalables y sostenibles. Carlos. Sí, señor consejera, el tema de las comisarías de familia. En esta semana el presidente promulgó la ley que reglamenta también y regula el tema de las comisarías de familia en el país. Pero hay un caso específico en Soacha, aquí en Cundinamarca, en las entrañas de Bogotá prácticamente. ¿Cuál es ese anuncio que tiene y el trabajo que se está adelantando en una población que el 51% de toda la población son mujeres? Correcto. Pues Carlos, también nos complace mucho hacer este anuncio porque esto es ver cómo las leyes que aprobamos en el Congreso de la República, al igual que regalías, ya llegan a las mujeres en regiones. Precisamente lo que tú mencionabas, ayer el presidente Iván Duque lideró el evento de sanción de la Ley de Comisarías de Familia que tiene un propósito, fortalecer a estas instituciones. ¿Y por qué son tan importantes? Porque las comisarías de familia están presentes en todos los municipios del país, pero además son la entidad, la puerta de entrada que recibe las denuncias cuando una mujer, cuando un niño o una niña es víctima de violencias. Entonces, en paralelo, nosotros con el Ministerio de Justicia diseñamos un proyecto tipo para fortalecer las comisarías de familia. Y la principal, en la ciudad donde iniciamos el fortalecimiento es en Soacha, que cuenta con 3 comisarías de familia. Precisamente esta semana estuvimos y gracias al apoyo de la cooperación del gobierno español, ya estamos avanzando en hacer un diagnóstico, en brindarles herramientas tecnológicas y en capacitar a su personal con enfoque de género y en todos los protocolos que se deben seguir para que las mujeres tengan una respuesta eficaz y oportuna cuando desafortunadamente son víctimas del flagelo de la violencia. Ese fortalecimiento es un mejor servicio. Correcto. Como si una persona va a hacer una denuncia para que le hagan un seguimiento al caso, una respuesta más efectiva por parte del Estado. Así es, son más capacidades administrativas y es que los funcionarios que atienden a las mujeres entiendan y atiendan cuáles son esas necesidades y le brinden la respuesta oportuna. Y que no haya una doble victimización. Eso es muy importante, Carlos, que los profesionales estén capacitados, por eso hacemos tanto énfasis en entender cuál es la terrible situación que tiene que enfrentar una mujer cuando es víctima de violencia. Pues doctora Heidi Gallo, consejera presidencial para la equidad de la mujer, muchísimas gracias como siempre por estar aquí en Casa de Nariño en Línea y le seguimos la pista en todas sus acciones para defender los derechos de la mujer en Colombia. Pues Eslobodan y Carlos, muchísimas gracias porque es con hechos que avanza la política de equidad de mujeres en este país. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a la consejera presidencial, la doctora Heidi Gallo. Casa de Nariño en Línea.